Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar geográfico donde se encuentre en estos momentos o cuando esté viendo esta pequeña cápsula educativa. En el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes una pregunta que entiendo interesante sobre quién pecó, si el ciego o sus padres. ¿Quién pecó, si el ciego o sus padres? Descripción del video. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sufrimos? En Juan 9, del 1 al 13, los discípulos le preguntan a Yeshua o a Jesús si un ciego de nacimiento es así por su propio pecado o el de sus padres. Su respuesta desafía las creencias de la época y nos enseña una lección poderosa. Nuestro dolor no es un castigo, sino una oportunidad para ver el poder de Dios. En este video analizamos el trasfondo lingüístico, cultural e histórico de este pasaje, desmontamos mitos y sacamos una reflexión llena de esperanza. No te lo pierdas. Suscríbete y activa la campana para más contenido bíblico inspirador. Análisis lingüístico, histórico y cultural de Juan 9 del 1 al 13. Juan 9 del 1 al 13. Primero, el análisis lingüístico. El texto en griego dice, kai paragon eiden anthropon tiflon genetes, kai erotesan auton hoi matetai auton legontes, rabí, tiemarten utos oikoneis autos gina tiflos geniti. Este pasaje de Juan 9, 1 y 2 específicamente en griego. Algunas palabras claves en griego de estos pasajes es la palabra tiflón, que es ciego, tiflón ciego, o la palabra ekgenetes, desde nacimiento, o la palabra gemarten, que es pecó, o la palabra giná, que es para qué, indicando una relación casual. El verbo pecó está en tiempo aoristo, lo que indica una acción completa sin especificar duración. Los discípulos preguntan, ¿quién pecó? Asumiendo que el sufrimiento del hombre tiene causa moral. Esto refleja la mentalidad de la época sobre la teología de la retribución que asumía que el pecado resultaba en sufrimiento. Dos, contexto histórico y cultural. En el judaísmo del siglo I existían varias creencias sobre el pecado y el sufrimiento. Uno, la teología de la retribución, de acuerdo a Éxodo 34:7 y Deuteronomio 5:9, que se creía que las enfermedades eran un castigo divino por el pecado. Dos, pecado prenatal. Algunas sectas judías creían que un niño podía pecar en el vientre materno, basándose en Génesis 25:22 sobre Jacob y Esaú peleando en el vientre de su madre. Tres, reencarnación. Aunque el judaísmo no enseña la reencarnación como doctrina central, algunas sectas como los esenios tenían influencias de creencias orientales sobre la preexistencia del alma. Cuatro, culpa generacional. Éxodo 25. Se pensaba que los pecados de los padres podían transmitirse a los hijos. Yeshua o Jesús rechaza todas estas creencias en Juan 9:3 al decir, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí Yeshua o Jesús cambia el enfoque. En vez de buscar culpables, ve la oportunidad para la gloria de Dios. Es lo que entendemos al respecto. El pasaje de Juan 9, del 1 al 13, nos confronta con una pregunta universal. ¿Por qué existe el sufrimiento? Los discípulos de Yeshua o Jesús reflejan una mentalidad típica de su tiempo, donde la enfermedad y la discapacidad se explicaban como un castigo divino. Yeshua rompe con esta idea. No busca un culpable, sino que ve una oportunidad para revelar el amor y poder de Dios.
Esto es revolucionario porque, uno, libera a las personas del miedo al castigo divino inmediato. Dos, nos muestra que el dolor puede tener un propósito más grande. Y tres, nos invita a confiar en Dios en medio de la incertidumbre. Tenemos que confiar en Dios. ¿Y qué hay de la reencarnación o el pecado prenatal? Aunque la reencarnación no era común en el judaísmo, algunas sectas creían en la preexistencia del alma. Sin embargo, la Biblia enfatiza que cada persona es responsable de su propia vida, de acuerdo a Ezequiel 18:20. La idea del pecado prenatal no tiene fundamento en la Escritura, ya que los bebés son presentados como inocentes, de acuerdo al Salmo 139, versículos del 13 al 16. Jesús cambia la perspectiva. En vez de centrarnos en el porqué del sufrimiento, nos invita a ver el para qué. Cuando Jesús sana al hombre, lo hace de una forma poco convencional, mezclando saliva con tierra y poniéndosela en los ojos. Esto puede simbolizar la nueva creación, recordando a Bereshit o Génesis 2:7, donde Dios formó, de acuerdo a este pasaje bíblico, al hombre del polvo. La reacción de los fariseos demuestra la dureza del legalismo. En lugar de regocijarse por el milagro, critican a Yeshua por sanar en Shabbat. Conclusión. Este pasaje nos enseña tres verdades clave. Uno, el sufrimiento no siempre es consecuencia del pecado. Dos, Dios puede usar nuestro dolor para un propósito mayor. Tres, Yeshua nos invita a confiar en Él, incluso cuando no entendemos el por qué. Cuando atravesamos pruebas, en vez de preguntar, ¿por qué a mí? Podemos cambiar la perspectiva y decir, Dios, ¿qué quieres enseñarme en esto? Esta es la conclusión nuestra. Ahora, debemos hablar algo más sobre el tema. Y es, el dolor no es el final de la historia. Si hoy te sientes como el ciego de nacimiento, incomprendido, juzgado o en la oscuridad, recuerda que Yeshua o Jesús está contigo, está conmigo también, está con nosotros. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha abandonado, lo repito. El hombre ciego no pidió ser sanado, pero Yeshua lo vio, lo tocó y transformó su vida. Dios te ve y me ve. Incluso cuando otros te ignoran, Dios te está viendo. Tu prueba, tu prueba, tu prueba será un testimonio. Este hombre pasó de ser un mendigo invisible a un testigo del poder de Dios. Tu sufrimiento, mi sufrimiento, puede convertirse en una historia de victoria. Hoy es el día para confiar en que Dios tiene un propósito en tu vida. Lo repito, hoy es el día para confiar en que Dios tiene un propósito en tu vida. Aunque no entiendas lo que estás viviendo, aunque el mundo te señale, aunque parezca que todo está en tu contra, recuerda lo que te voy a decir ahora. Dios sigue obrando y lo que Él hace es perfecto. Levanta la cabeza, levanta la cabeza, levanta la cabeza, porque lo mejor está por venir. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y nos veremos. Shalom, shalom.